Triste final para Anás y Caifás, los sumos sacerdotes saduceos que condenaron a Jesús. Pero, ¿qué hicieron Anás y Caifás y cuál fue su triste final? Anás y Caifás, sumos sacerdotes en Jerusalén durante el tiempo de Jesús, jugaron roles cruciales en su arresto, juicio y condena. Anás, el patriarca de una familia sacerdotal influyente, fue sumo sacerdote primero, y Caifás, su yerno, le sucedió en el cargo. Ambos eran miembros del grupo de saduceos. Ambos eran miembros del grupo de los saduceos, conocidos por su colaboración con las autoridades romanas y su interpretación conservadora de la ley judía. En los evangelios canónicos se describe cómo Jesús es llevado ante Anás para un interrogatorio inicial después de su arresto, y luego ante Caifás, donde se convoca al Sanedrín para su juicio. Bajo la influencia de Caifás, el Sanedrín llega a la conclusión de que Jesús es merecedor de la muerte por blasfemia, pero dado que no tenían autoridad para ejecutar a nadie, lo entregan a Pilato, el gobernador romano, acusándolo de subversión política. En la Jerusalén del primer siglo, la figura del sumo sacerdote ejercía una influencia decisiva, no solo en los asuntos espirituales de la comunidad judía, sino también en la política y también en la sociedad. En este contexto, Anás y Caifás, sumos sacerdotes del orden saduceo, destacan por su papel en uno de los episodios más trascendentales de la historia cristiana, el juicio y la condena de Jesús de Nazaret. Anás, conocido por su astucia política y religiosa, había sido un sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo hasta el 15 después de Cristo. Y aunque oficialmente había sido reemplazado, seguía ejerciendo una influencia considerable a través de su yerno Caifás, quien ocupó el sumo sacerdocio desde aproximadamente el 18 al 36 después de Cristo. Juntos formaban una poderosa alianza en la jerarquía religiosa de Jerusalén, manteniendo una estrecha relación con las autoridades romanas para preservar el status quo y su posición de poder. Los saduceos, a diferencia de otros grupos judíos como los fariseos, eran conocidos por su interpretación conservadora en la Torá, negando la resurrección y otros elementos que consideraban invocaciones posteriores. Este conservadurismo se extendía a su política, donde priorizaban la estabilidad y el orden, colaborando con los romanos para evitar conflictos. En este marco, la aparición de Jesús, con su creciente popularidad y sus enseñanzas revolucionarias, fue vista como una amenaza directa a la precaria balanza de poder y al delicado equilibrio con las autoridades romanas. Jesús desafiaba abiertamente las interpretaciones tradicionales de la ley, promoviendo un mensaje de amor y justicia que trascendía las rígidas estructuras sociales y religiosas de la época. Anás y Caifás, conscientes del peligro que Jesús representaba para su autoridad y para la estabilidad con Roma, decidieron actuar. Su implicación en el juicio de Jesús no fue solo un acto de represión religiosa, sino también un cálculo político destinado a eliminar a un disruptivo agitador social. A través de este acto, buscaron reafirmar su liderazgo y mantener el delicado equilibrio de poder en Jerusalén, sin darse cuenta del legado que su decisión dejaría para la posteridad. La implicación de Anás y Caifás en el proceso que condujo a la condena de Jesús es un episodio clave que revela tanto su influencia como su temor ante el cambio. A medida que Jesús ganaba adeptos, su mensaje
que desafiaba abiertamente las estructuras de poder establecidas y proponía una interpretación más amorosa y misericordiosa de la ley, se convertía en una amenaza directa no solo para la autoridad de estos sumos sacerdotes, sino para todo el equilibrio político y religioso que habían trabajado arduamente para mantener. La noche de la captura de Jesús, fue llevado ante Anás para un interrogatorio preliminar, un acto que subraya la autoridad aún dominante de Anás, a pesar de no ser el sumo sacerdote reinante. Posteriormente, Jesús fue enviado a Caifás, donde se convocó al Sanedrín para un juicio rápido. Este juicio nocturno, realizado en secreto y apresuradamente, destaca la urgencia y la desesperación de los sumos sacerdotes por controlar la situación antes de que pudiera escalar. Anás y Caifás manipularon el proceso para asegurar un veredicto de culpabilidad. Utilizaron su influencia para convencer o presionar a otros miembros del Sanedrín, empleando acusaciones de blasfemia y tergiversando las enseñanzas y acciones de Jesús. Su objetivo era claro: presentar a Jesús como un revolucionario peligroso, no solo ante los ojos del pueblo judío, sino también ante la administración romana, justificando así su entrega a Pilato. El papel de estos sumos sacerdotes en el juicio de Jesús destaca su habilidad para navegar por la complejidad de la política local y a su disposición a comprometer sus principios religiosos en favor de la preservación del poder. Este episodio no solo marcó el inicio de la pasión de Cristo, sino también el principio del fin de Anás y Caifás, cuyas acciones serían recordadas como un acto de traición a los verdaderos valores que decían defender. La condena y crucifixión de Jesús, lejos de consolidar el poder de Anás y Caifás, marcó el inicio de su declive espiritual y moral, un tema explorado en profundidad en los textos apócrifos. La reacción inmediata a la muerte de Jesús y los eventos sobrenaturales que la siguieron, como oscuridad en pleno día y el velo del templo rasgándose, sirvieron como signos ominosos que, según narran estos textos, provocaron un profundo remordimiento en ambos sacerdotes. El Evangelio de Nicodemo, por ejemplo, describe a Anás y Caifás golpeándose el pecho en señal de luto y de desesperación, lamentando las acciones que habían llevado a la muerte del justo. Este gesto simboliza no solo su reconocimiento tardío de la inocencia de Jesús, sino también la comprensión del grave error cometido. Aunque en los textos canónicos no se detalla este arrepentimiento, los apócrifos ofrecen una perspectiva que profundiza en la psique de estos personajes, sugiriendo que la magnitud de su decisión finalmente les pesó en la conciencia. Este momento de introspección y remordimiento destaca un punto de inflexión en la narrativa de Anás y Caifás. A pesar de sus esfuerzos por mantener su estatus y poder, la condena de Jesús se convirtió en una fuente de inquietud y angustia personal. La percepción de sus actos desde un punto de vista espiritual y moral inicia un proceso de caída interna que refleja la pérdida progresiva de su autoridad y el respeto dentro de la comunidad judía y la historia del cristianismo temprano. Ahora veamos el Evangelio de Nicodemo. Acta de Pilato 25:3, y nos dice: y he aquí, Anás y Caifás, sumos sacerdotes,
al ver las maravillas que acontecían por la muerte del justo y cómo había muerto con tormentos, se golpeaban el pecho y lamentaban diciendo: ¡ay de nuestras almas por la iniquidad de nuestros actos! Y el apócrifo de Santiago en 2:5 dice: porque aquellos que ponen su fe en el justo no conocerán el fracaso, pero Anás y Caifás, quienes lo traicionaron, serán entregados a las tinieblas, donde el llanto será el pan de cada día. El triste final de Anás y Caifás no está detallado en los textos bíblicos canónicos, y los registros históricos sobre sus vidas después de la crucifixión de Jesús son escasos. La tradición y algunos textos apócrifos sugieren que ambos enfrentaron destinos adversos, marcados por la infamia y el remordimiento por su papel en la condena de Jesús. En algunas narrativas apócrifas, como el Evangelio de Nicodemo, se insinúa que sufrieron remordimiento por sus acciones. Sin embargo, los detalles específicos sobre cómo terminaron sus vidas son en gran parte especulativos o simbólicos, enfocándose más en el castigo moral y espiritual que en consecuencias físicas documentadas. En la historia del cristianismo temprano y en la tradición popular, Anás y Caifás han sido a menudo vistos como ejemplos de liderazgo corrupto y de la injusticia que puede prevalecer en sistemas de poder establecidos, recordándonos las complejas interacciones entre fe, política y la justicia. Gracias por llegar al final de este video. Si te ha gustado esta exploración de las figuras de Anás y Caifás y su impacto en la historia del cristianismo, te invito a que te suscribas a mi canal. La Biblia lo explica. Y no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Y ahora te sugiero que veas el siguiente video que aparece en la pantalla para continuar profundizando en las fascinantes historias que nos ofrece la Biblia y sus textos apócrifos. Hasta la próxima.